Ya nos atrevemos a empezar con el proceso y les voy a dar otro tip muy importante para la preparación de café en prensa francesa. La molienda. El café normalmente viene en grano o lo compramos molido. Y entonces, para los que tienen prensa francesa, este es un mensaje muy importante. Si lo van a comprar molido, pídanle al que le está brindando el café que se lo muela justo para prensa francesa. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda para prensa francesa son moliendas gruesas. Como el agua y el café van a estar en contacto todo el tiempo, entre más pequeña sea la partícula de café, o sea, entre más quebremos el grano de café y se haga más fino, más rápido se extrae. Entonces hay personas que preparan prensa francesa con café molido de la molienda que a veces se ofrece en los paquetes de supermercado. A veces esa molienda pues nos puede generar esos efectos de sabor más hacia los amargos. Si el café tiene notas ácidas, las puntualiza y es como un café que de repente nos lo tomamos y una vez nos impacta el paladar. Entonces, mi recomendación muy importante es que siempre que preparemos en prensa francesa, la molienda debe ser gruesa. Y tal vez algunos me dirán, bueno, Oscar, ¿qué pasa si yo empiezo a comprar el café en grano? Yo no tengo un molino en la casa. Bueno, es otro de los instrumentos que se los dejo para que lo analicen y en algún momento puedan adquirir. Pero yo les recomiendo que este paso lo hagan cuando tengan varios métodos en la casa. Por ejemplo, que ustedes quieren aprovechar un mismo café para prepararlo en chorreador, en prensa francesa, en bandola. Cuando ya tengan por lo menos dos o tres, un molino que permita graduar la molienda es muy importante. En las casas a veces tiene este tipo de molino que es como una cuchilla. Ese molino sirve muy bien si queremos moler café para un chorreador o para un coffee maker. Para prensa francesa se nos va a dificultar mucho porque él va a quebrar la partícula en tamaños muy diferentes. Entonces, los más pequeños se nos van a extraer más rápido. Entonces, la prensa no va a quedar adecuadamente en el sabor. Pero les tengo una solución para el que no quiere invertir en un molino eléctrico que gradúe, pero también quiere como dar un paso. Y no sé si se lo están viendo acá. Este es un molino manual, molinillo manual para café. Él tiene una capacidad para moler por tanda 30 gramos de café, que eso prácticamente da para 500 mililitros aproximadamente. Entonces, con este molino, la ventaja que tiene, que su precio es mucho más barato, ¿verdad? Y si ustedes lo ven en la parte inferior, tiene ajustes de molienda. Entonces yo perfectamente con este molino puedo preparar café en prensa francesa, en Chemex, en bandola, en cualquier método, porque él me va a permitir graduar el tamaño de la molienda. Y son molinos muy buenos. El único detalle, pues, es obviamente que tenemos que hacer todo el proceso manual y moler el grano acá. Entonces, esto es una opción muy recomendable, lo podemos portar, no es eléctrico, lo podemos llevar a paseos, es muy, muy versátil. Si no, está la otra opción que es el molino de graduación. Entonces, esos son los pasos. Tip importante, entonces, no hervir el agua, vamos a repasando. No hervir el agua o no colocarle agua hirviendo al café. Tip número uno. Tip número dos, la molienda tiene que ser gruesa. Y ahorita entonces vamos a empezar con la preparación de la prensa para que ustedes vean otros tips que son interesantes de cuidar. Voy a moler entonces ahora sí el café para el tamaño de partícula que queremos trabajar. Entonces aquí, bueno, si ustedes pudieran en este momento percibir la fragancia de este café recién molido, que eso es otra ventaja de moler el café. Hay muchas ventajas de moler el café en el momento. La experiencia se disfruta prácticamente desde que se está moliendo el grano, porque la casa se inunda de esa fragancia de café. Entonces, igual, es un proceso muy interesante. El grano se conserva más, o sea, el café se conserva más en grano, dura mucho más su frescor, su frescura. Y pues bueno, ahora viene un paso interesante. Yo les dije que un paso importante con la prensa es que nos quedemos con las partículas grandes. Un molino, por más bueno que sea el molino, siempre va a quebrar el grano en una distribución de tamaño de partículas, algunas en el tamaño estándar y otras un poquito más pequeñas. Entonces siempre es recomendable tener un segundo o un método que nos permita filtrar. Les voy a mostrar dos. Este instrumento que ustedes ven acá, ¿okay?, es un instrumento que es como un tamizador. Entonces lo que permite es atrapar unas partículas finas de café y quedarnos con las que queremos trabajar.
Digamos que este es instrumento un poquito más profesionalizado, digamos, hay otros más profesionales incluso para hacer este proceso. Pero lo que les acabo de decir es un principio físico, entonces les voy a mostrar el instrumento más económico que se pueda conseguir en el supermercado y es un colador de este tipo. Ojo con esto, y es una advertencia, esto que están viendo, utilícenlo solo para prensa francesa. ¿Por qué? Porque es el tamaño de partícula que nos permite hacer esto. Si no, vamos a utilizar esto para una bandola o para un Chemex. Entonces, pero el principio es físico. Quiero separar los finos. Entonces voy a colocar, ok, poco a poco mi café en una bandeja como esta, ok. Y lo que voy a hacer es un proceso donde voy como cerniendo, ¿verdad? El café. Entonces, en este proceso estoy separando las partículas gruesas de las partículas finas. Cuando veamos el resultado o el residuo en este recipiente que estoy colocando, vamos a ver unas partículas de café muy finas. Como las estoy quitando, nuestro café en prensa va a saber muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque estas finas son las responsables de que el café se ponga un poco amargo en prensa francesa. Ok, bien, pongo mi balanza en este caso, o los que ya habían hecho la cuenta con cucharadas, pues ya tienen más o menos el peso establecido, y voy colocando el café en la prensa francesa. Ahí voy por 14 gramos y repito el proceso hasta terminar con el café. Okay. Bien, entonces se le dan unos golpecitos al colador de alguna manera y pues el café entonces queda ya separado. Es un principio físico, por lo tanto no se ocupa un instrumento tan sofisticado porque al final no es nada químico, es simplemente separar partículas grandes de partículas pequeñas. Termina el proceso y ahora sí, la prensa nos dio un peso de 22 gramos. Entonces vamos a utilizar lo que se le conoce como la receta. La receta es la proporción de agua que yo le voy a colocar a ese café. Mi recomendación para prensa francesa, para otro método, tal vez les dé otra recomendación, es que coloquemos 15 gramos de agua por cada gramo de café. ¿Ok? Entonces vean que son matemáticas muy sencillas. Ahorita tengo 20 gramos de café. ¿Cuánto de agua tengo que colocarle? 20 multiplicado por 15, o sea, 300 mililitros de agua. ¿Ok? Bien, ¿y qué pasó con las cucharadas? Bueno, entonces hagámoslo así. 2 cucharadas copetonas por taza de agua. Eso es una medida inicial. De nuevo, aquí es un comercial, el trabajo de los baristas es interpretar el café. Entonces, no siempre estas recetas que yo le estoy dando funcionan para todos los cafés, porque si no, entonces sería un proceso muy sencillo. Y el café, aunque no es algo demasiado complejo, es algo que hay que ponerle atención, hay que escucharlo y hay que interpretarlo. Entonces, lo que hacemos los baristas es que empezamos con una relación, probamos el café y hacemos ajustes. ¿Dónde podemos ajustar? Tamaño de molienda, temperatura del agua, la proporción que estoy utilizando, y ya esto queda para, obviamente, cuando ya uno tiene más práctica en esto del café. Siempre empiecen de menos a más. Entonces, 2 cucharadas por taza de agua, o en este caso 300 mililitros, que es lo que le voy a colocar. Y aquí es donde empieza el proceso de la prensa francesa. Vamos a empezar y vamos a contar el tiempo. Cuarto factor, creo que ya vamos por 4 factores, ¿ok? El otro factor importante con prensa francesa es el tiempo. Como yo hice este proceso de separación, que aquí pueden ver los finos, ¿verdad? Que quedaron, le voy a dar más tiempo de extracción. Eso es un truco que yo les estoy dando. Si ustedes no tuvieran colador y ya tienen el café de molienda de prensa francesa, la regla de oro son 4 minutos. En 4 minutos una prensa francesa está más que bien. Pero como hicimos esta técnica de separar, yo les voy a dar otro tiempo. Y si aplican esa técnica, el tiempo que les recomiendo yo es de 6 minutos a 7 minutos para que ese café extraiga los mejores sabores. Entonces vamos a empezar y voy a colocar 300 mililitros. Lo de los movimientos circulares no es necesario o no es tan necesario. Lo importante es que todo el café quede mojado, ¿verdad? Y pues ahí voy a continuar colocando el agua hasta que llegue a los 300 mililitros. Lo de los movimientos circulares ya es porque se utilizan muchos de los métodos y me permite mojar toda la cama de café. Ahí estoy con 300 mililitros. Bien, ¿qué pasa con el émbolo, verdad? Yo el émbolo lo puedo colocar, aquí les doy un tip, ¿ok? Esto es metal y esto está a una temperatura baja, 25 grados. Si yo coloco el émbolo, inmediatamente la prensa francesa va a haber un choque térmico.
y le estoy quitando temperatura al agua, que no es lo deseado. Entonces, lo que se recomienda es calentar también el filtro metálico con esa misma agua caliente que nos sobró, lo vamos a calentar y entonces toda la pieza metálica a la hora que yo la introduzca en la prensa va a estar a una misma temperatura. Introducimos la pieza, ¿verdad? Y bajamos. ¿Hasta qué nivel? Hasta apenas que toque la superficie del agua. Tapamos la prensa y lo dejamos en el lado que tiene una abertura para que el café respire. Y bueno, eso es el principio de la prensa francesa.